Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, fotógrafo profesional en Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy estamos en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara y vamos a grabar un video, un tutorial sobre la distancia hiperfocal, que también se refiere a la profundidad de campo, qué tanta parte de una fotografía, de un encuadre, tenemos enfocado y desenfocado. Entonces, bueno, para eso escogí más o menos este encuadre, en donde tengo una iglesia, es al infinito, aunque no está tan lejos, que estará a unos 60, 70 metros. Y tengo objetos aquí en primer plano, algunas flores. Entonces tenemos una perspectiva para ir viendo en dónde está la foto enfocada y dónde está desenfocada. Entonces, bueno, la distancia hiperfocal, o para lograr el mayor foco posible en una fotografía, normalmente nos vamos a apoyar de una calculadora de profundidad de campo, y estas calculadoras, bueno, les vamos a poner un link a una calculadora que pueden ver desde una computadora, y también hay muchas aplicaciones que pueden instalar en teléfonos móviles. Entonces, en este caso, bueno, yo estoy usando una aplicación que se llama Field Tools, también les pasaremos ahí el link. Y por ejemplo, los valores en cámara que estoy utilizando, bueno, es ISO 100, estoy en prioridad de apertura, que esto es modo automático. En la prioridad de apertura voy a seleccionar mi diafragma. Por ejemplo, voy a seleccionar un diafragma de f5.6, digo que es un diafragma un poco abierto. Vamos a tener poca profundidad de campo, entonces si utilizamos este diafragma va a ser muy importante la distancia hiperfocal o dónde estamos enfocando para obtener la mayor nitidez en nuestra fotografía. Entonces, pues yo en esta aplicación le estoy indicando que estoy trabajando con una cámara que es full frame o una cámara que es de sensor de cuadro completo. Le estoy indicando en la aplicación que estoy trabajando con un lente 24 milímetros, es 24-85, pero lo tengo totalmente abierto el ángulo del lente. Entonces estamos a 24 milímetros y a f5.6. Entonces yo en esta calculadora, si desplazo o si indico la distancia, por ejemplo, vamos a poner 3 metros, o bueno, 2.9, es un poquito complicado ahí de poner el número exacto. Por ejemplo, a 2.9 metros, me dice que voy a tener foco desde 1.6 metros, que yo creo que sí son más o menos las primeras plantas, flores. Voy a tener foco desde 1.6 metros hasta 20.9 metros. Esto es siempre y cuando el foco lo haga a 2.9 metros. Lo que queremos es buscar la distancia hiperfocal. ¿Qué es esto? Buscar la distancia máxima o la distancia más corta, perdón, para tener en foco el infinito. Entonces aquí buscando poco a poco con esta calculadora me doy cuenta que a 3.5 metros llego a la distancia hiperfocal. 3.4 metros, no, a 3.4 metros llego a la distancia hiperfocal, y eso significa que voy a tener en foco todo lo que esté desde 1.7 metros hasta el infinito. Es importante, muy importante, desconfiar de estas calculadoras. Yo creo que estas calculadoras se usaban en tiempos cuando se usaba el negativo y otro tipo de lentes. Ahora, con las cámaras de gran nitidez, yo creo que hay que usar estas calculadoras simplemente como una guía, y vamos a tratar de corroborar los valores que nos está indicando aquí esta guía. Entonces, aquí me dice que para lograr la distancia hiperfocal necesito enfocar a 3.4 metros. Ahora, también no tenemos una cinta métrica para medir exactamente los 3.4 metros. Si quisieran hacerlo así, tendrían que buscar en su cámara el plano focal, que se indica con un círculo y una línea. Entonces sujetamos una cinta para medir desde el plano focal y la estiramos hasta llegar a exactamente 3.4 metros,
y a 3.4 metros pues ponemos una tarjeta de enfoque para que la cámara pueda realizar un enfoque precisamente a 3.4 metros. Entonces pues lo vamos a hacer a ojo, 3 metros. Yo calculo que más o menos del lado izquierdo de mi encuadre tengo una palmera pequeña que yo creo que está más o menos a esa distancia. Entonces, para hacer el enfoque preciso, voy a activar el modo de vista en vivo. Ya lo he dicho en otros tutoriales, que es el modo de enfoque más preciso en las cámaras. Entonces, estoy enfocando exactamente ahí en la palmera y vamos a tomar una fotografía, y aquí mismo en la cámara la vamos a revisar. Primero vamos a ver el edificio, la iglesia del fondo, que sí la veo nítida, la veo perfectamente enfocada, y las flores que están aquí cerca las veo pues desenfocadas. Entonces sí estamos teniendo foco hacia el infinito, pero el primer plano seguimos teniendo desenfocadas. ¿Qué podemos hacer? Dos opciones. Una sería cerrar el diafragma un poco a f8. Les decía que 5.6 es un diafragma muy crítico, sobre todo en una cámara full frame. Entonces, para lograr el foco en este plano y el fondo, lo más fácil sería f8, cerrarnos a f8, o seguir intentando poco a poco ir acercando el enfoque, por así decirlo, en lugar de no sé si eso está a 3.6 metros, bueno, tratarlo de irlo acercando poco a poquito hasta lograr al punto exacto. Vamos a hacer una última prueba antes de cambiar valores. Vamos a hacer una última prueba enfocando en un objeto más cercano. Vamos a enfocar en las flores que tengo más o menos aquí en esta zona, que yo calculo estarán a 1,5 metros, y casi seguro que bueno, ya vamos a tener en foco las plantas que están en nuestro primer plano, pero casi seguro que el edificio del fondo se va a desenfocar. Entonces vamos a ver primero las plantas que están en primer plano, siguen estando un poquito desenfocadas, y también el edificio se fue fuera de foco. Entonces es una situación demasiado crítica para poder enfocar ambos elementos a f5.6. ¿Qué vamos a hacer? Nos cerramos nuestro diafragma a f8 o a f11 para asegurarnos. Vamos a hacerlo a f11. Vamos a volver a consultar nuestra calculadora de profundidad de campo. Vamos a ponerle f11 y nos dice que la distancia hiperfocal es a 1.7 metros. Entonces sí, efectivamente, si enfoco más o menos en esta zona, seguro voy a tener foco en el primer plano y en el fondo. Vamos a tomar la fotografía. Entonces vamos a ver primeramente el edificio de atrás, que está perfectamente enfocado, y las plantas, las flores de acá al frente no están perfectamente enfocadas, pero están más o menos o aceptablemente enfocadas. Bueno, entonces pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que dicen las calculadoras de profundidad de campo, que no aplican para las cámaras modernas de 36 megapíxeles, los lentes tan nítidos que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo los valores aconsejados por la calculadora, y no lo estoy midiendo precisamente, pero estoy casi seguro que los valores son exactos. Entonces, bueno, estamos viendo nitidez en el fondo, pero no tenemos nitidez en el primer plano, o suficiente nitidez en el primer plano. Entonces, pues repito, estas calculadoras son prácticas, son una guía para más o menos tener una idea de los valores o de dónde tenemos que enfocar, pero pues siempre hay que corroborar con lo que estamos viendo en pantalla. Pues espero que les haya gustado este video. Yo me despido y nos vemos la próxima.